early September 1944, the first V-2s are launched, directed at Great Britain. Since they are far from accurate, it's impossible to pinpoint military targets. They're intended to spread terror by appearing seemingly out of nowhere, killing indiscriminately. Hans Kammler fue uno de los infames ingenieros de Hitler y la mente detrás de muchas de sus atrocidades. Luego de la Segunda Guerra Mundial, desapareció sin dejar rastros, al igual que muchos oficiales nazis, algunos de alto rango. Kammler, tan preciso como brutal, fue asignado a diferentes proyectos a lo largo de su carrera dentro del Reich. Entre ellos, fue uno de los encargados principales de los crueles campos de concentración germanos y fue quien fortaleció sus métodos de exterminio. Pero también estuvo a cargo de los cohetes V2, un arma nueva que para muchos podía brindarle a los alemanes su ansiada victoria. Pero esto no fue así, y al término del conflicto, Kammler se desvaneció. Existen numerosas teorías de lo que sucedió. Quédate con nosotros para conocerlas en detalle. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre la misteriosa desaparición de Hans Kammler. Kammler nació el 26 de agosto de 1901 en la ciudad de Szczecin, parte en su momento del Imperio Alemán. Desde pequeño tuvo un fervor patriótico por su país, por lo que intentó enrolarse en el ejército para luchar en la Primera Guerra Mundial, pero su corta edad se lo impidió. No obstante, en 1919 se unió a los Freikorps, una milicia ultraderechista que surgió luego del fin del conflicto. Estos se enfrentaron frecuentemente contra los grupos comunistas que intentaban llevar la revolución a la nación germana. Las disputas solían devenir en salvajes combates, que más de una vez terminaron con muertos en uno u otro bando. Para Kammler, el comunismo y el socialismo, junto con el judaísmo, eran una de las razones por las que Alemania estaba enfrentándose con tantas dificultades. Por suerte para él, no era el único que pensaba así. En 1931 se unió al Partido Nacional Socialista, con el cual compartía su ideología intolerante. Un año más tarde, cuando Hitler subió al poder, se sumó a la CSS, la organización paramilitar más importante de esta asociación, y sin duda la más brutal. Por ese entonces también recibió su doctorado en Ingeniería Civil de la Universidad de Múnich. Valiéndose de su educación y su carisma, Kammler no tardó en subir los peldaños de la escalera social dentro del partido. Hans Kammler was a typical example of many young SS officers who saw the organization as a springboard for a career. Having studied architecture and civil engineering, he had a sound technical background and was driven by the desire to advance quickly. And the SS offered him the opportunity to do so. Pasó por varios roles, siendo por ejemplo jefe del Departamento de Construcción del Ministerio de Aviación germano. Para 1934 había sido ascendido al puesto de líder del departamento encargado de supervisar las huertas y hogares comunitarios del Reich. Según sus propias palabras, la modernización de Alemania estaba intrínsecamente ligada con la superioridad del hombre ario, por lo que siempre fue un férreo defensor de la ideología nazi. Su buen desempeño en los diferentes trabajos a los que fue asignado hizo que se le encargara la construcción y operación de muchos de los campos de concentración alemanes. Estos estaban aflorando rápidamente en el territorio nacional, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de albergar prisioneros políticos y otros ciudadanos marcados como indeseables. Seguía en este rol cuando el conflicto estalló el 1 de septiembre de 1939. Rápidamente los nazis necesitaron formas más eficientes de manejar a todos los nuevos cautivos de los países conquistados. Miles de judíos, polacos, belgas y franceses, por ejemplo,
además de todos aquellos capturados en combate, debían ser albergados en los centros de concentración. Esta fue una de las tareas de Kamla, quien se unió en 1941 a la Waffen-SS, el cuerpo de combate de las SS. Así se convirtió en un asesor directo de Heinrich Himmler, el líder de esta organización y uno de los hombres más crueles y brutales de toda la cúpula alemana. Pronto sus colegas comenzaron a considerarlo como uno de los secuaces más despiadados de Himmler. Él mismo se encargaba de escudriñar en detalle el compromiso ideológico de sus subordinados y despedir o denunciar a aquellos que no lo satisfacían. Finalmente, Kamla fue asignado a la Oficina Económica y Administrativa Central de las SS, encargada de, entre otras cosas, dirigir todos los campos de concentración. Era esta organización la que controlaba las finanzas, suministraba los centros e incluso contrataba a los guardias, siempre hombres de probada brutalidad. Kamla ocupó el papel de jefe de la Oficina C, la cual diseñaba y construía estos crueles lugares. Fue él quien ordenó, por ejemplo, el establecimiento de campos como Majdanek y Auschwitz. Cuando en 1941 comenzó el genocidio en masa de la población judía en los centros, conocida como Solución Final, Kamla supervisó la instalación de crematorios más eficientes. Esto se hizo porque la cantidad de personas ejecutadas en las cámaras de gas era tan grande que los métodos existentes para eliminar los cuerpos no daban abasto. Su objetivo era lograr la incineración de 120.000 cadáveres por mes, y así lo logró. Pero pese a su probada habilidad en este puesto, los líderes nazis lo necesitaban en otro sector. Los alemanes contaban con un arma secreta que ya habían comenzado a utilizar contra los aliados, principalmente los británicos. Se trataba de los cohetes V2, el primer misil balístico de largo alcance en la historia. En la mayoría de los casos, los germanos los emplearon para atacar blancos civiles con el único fin de matar ciudadanos ingleses. Lo veían como una venganza contra las campañas de bombardeo sobre territorio alemán. Decenas de miles de personas fueron asesinadas por estas nuevas armas. No había defensas para las mismas. Pero los aliados podían atacar directamente las fábricas que producían estos cohetes. Si bien aún no habían sido utilizadas, los ingleses habían sido informados de su existencia, por lo que a partir de 1943, cientos de aviones realizaron incursiones sobre estos lugares. Fue cuando Albert Speer, el entonces ministro de Armamentos y Guerra del Reich, le recomendó a Hitler trasladar la producción del V2 bajo tierra. Para ello emplearían a las SS, quienes contaban con numerosos trabajadores esclavos, siendo estos los prisioneros de los campos de concentración. Hans Kamla fue puesto a cargo de esta labor, sirviéndose de su efectividad y brutalidad a la vez. Para agosto de 1943 había tantas personas trabajando en este proyecto que se debió abrir otro centro de detención para albergarlos. Además, se le encargó a Kamla la tarea de construir las fábricas que producirían el nuevo avión Messerschmitt Me-262. Esta era la primera aeronave de propulsión a chorro en el mundo y uno de los diseños alemanes más avanzados. La combinación de estas responsabilidades hizo que el ingeniero nazi sea aún más brutal con los prisioneros a su cargo. Las condiciones de trabajo eran terribles y apenas se les daba la comida y agua suficiente para que puedan laborar. Más personas murieron construyendo estas fábricas que en los ataques directos de los cohetes V2. Pero Kamla nunca se compadeció de ellos. Llegó a decir: "No se preocupen por las víctimas. El trabajo debe proceder en el menor tiempo posible". It's clear that Kamla saw his job as creating weapons for the Third Reich to use against its enemies to win the war, and nothing, no loss of life was too great a price to pay for that.
Kamla también tenía un lado ambicioso y sufría estar bajo las órdenes de Albert Speer. Ansiaba más poder, por lo que en 1944 convenció a Hermann Göring, líder de la Fuerza Aérea Alemana, de que lo nombre su delegado para las construcciones especiales en el programa de aviación. Así fue que se convirtió en uno de los administradores más importantes del esfuerzo bélico y fue capaz de socavar la autoridad de Speer y de seguir sus propios deseos. Cuando en marzo de 1944 Himmler convenció a Hitler de poner el proyecto V2 completamente bajo control de las SS, Kamla se convirtió en su comandante. No solo estaba a cargo de la producción, sino también de elegir sus objetivos. Los primeros cohetes fueron lanzados contra París y Londres en septiembre de ese año, y si bien aún no eran tan precisos, no quedaron dudas de su capacidad destructiva. Los ataques con estas armas siguieron durante todo ese año, arrojándose miles de explosivos. Pero pese a los constantes intentos de Kamla, el costo de producción de solo uno de ellos se mantuvo elevado y la efectividad del V2 no parecía justificarlo. Aún así, en enero de 1945, Hitler nombró a Kamla como director de todos los proyectos de misiles. Sin embargo, para ese entonces era obvio que la guerra estaba llegando a su fin. Alemania estaba siendo vapuleada tanto por el oeste por los aliados occidentales como por el este por los soviéticos. Su capacidad de producción armamentística había disminuido masivamente y esto incluía a los explosivos. La mayoría de los proyectos que Kamla ahora tenía a cargo nunca fueron usados en combate. Solo el V2 siguió siendo empleado hasta casi el final del conflicto. Para marzo de ese mismo año, Kamla consiguió su último ascenso. Hermann Göring había caído en desgracia ante los ojos del Führer debido a su incapacidad para frenar los ataques aéreos enemigos. Por ello, transfirió sus tareas de soporte, mantenimiento y suministro de aviones directamente al ingeniero alemán. Se convirtió entonces en el plenipotenciario general para aeronaves a reacción, pasando a ser uno de los hombres más poderosos del Reich en los últimos momentos del mismo. The Germans had indeed redeployed a considerable part of their secret developments to the Alpine region. Among them, missiles, jets, and, it seems, parts of their nuclear research program, as well as several other special projects about which there is little known and which are shrouded in myths. Pero aún así, con la derrota casi garantizada, Kamla siguió mostrando su extrema crueldad. El 20 de marzo de 1945, cerca del pueblo de Warstein, se adentró con 71 prisioneros en el bosque de Arnsberg. Estos eran mayormente algunos de los que habían realizado los trabajos forzados en sus proyectos de cohetería y sus familias, sumados a otros prisioneros de guerra polacos y soviéticos. Allí se les instruyó que se despojaran de sus ropas y objetos personales y que los dejaran a un costado. Luego fueron dirigidos hacia un escarpe, donde sin más preámbulo se los fusiló en masa. No hubo sobrevivientes. La mayoría de los muertos fueron mujeres, con solo una décima parte conformada por hombres. En los 3 días que siguieron, matanzas similares tuvieron lugar, todas ordenadas por Hans Kamla. A veces hicieron que las víctimas cavaran sus propias tumbas antes de ser asesinadas. La cifra total de muertos fue de 208 personas. La mayoría de los testimonios indican que el nazi ordenó estas masacres debido a que los campos debían vaciarse de prisioneros antes de ser liberados por los aliados. Aunque algunos afirmaron que la primera de sus matanzas fue espontánea y se debió a un simple capricho. En camino a su trabajo se topó con un atasco de tránsito. Más tarde declaró que mientras esperaba en su auto, se sintió intimidado por las supuestas miradas amenazadoras de los cautivos que trabajaban en la cantera a su alrededor. Por esta cruel y tonta razón, cientos de hombres y mujeres terminaron perdiendo la vida ese día. En
los últimos meses de la guerra, la organización de Alemania, tanto sus fuerzas armadas como su industria, colapsó. Kamla comenzó a trasladarse frecuentemente tratando de escapar del rápido avance enemigo. Intentó proseguir con sus trabajos balísticos, pero finalmente se le ordenó a él y a sus hombres sumarse a las unidades de infantería. La guerra estaba sobre ellos y todos debían combatir para defender la patria. Se le asignó como el comandante de la defensa del área germana de Nordhausen, el último lugar donde había establecido sus instalaciones armamentísticas. Pero el amor por su país fue opacado por su instinto de supervivencia. Desobedeciendo órdenes directas, abandonó este lugar dejándolo a su suerte y desapareció del mapa. Los reportes a partir de aquí son contradictorios y confusos. Algunos dicen que Kamla y 600 de sus hombres llegaron al pueblo de Oberammergau en Alemania el 22 de abril. Supuestamente ahí se refugiaron hasta el día 28, cuando huyeron de las tropas estadounidenses que terminarían por tomar el lugar. El último registro de Kamla es del 4 de mayo, luego de la muerte de Hitler y a solo 4 días de la rendición alemana, donde ordenó el traslado de uno de sus proyectos a Praga, ciudad a la cual él mismo iría. Esto parece indicar que seguía aferrándose a sus operaciones aun cuando la derrota era clara para todos. Pero luego de su arribo, la historia de Hans Kamla se vuelve confusa. La realidad es que no se sabe con certeza qué ocurrió con él. Las versiones que existen de su destino final son tan abundantes como contradictorias. Por mucho tiempo el hombre simplemente se esfumó por completo sin dejar rastros. Pasaron casi 15 años después del final de la guerra para que alguien finalmente ofreciera información. En 1959 su conductor personal dijo que el ingeniero había muerto alrededor del 10 de mayo de 1945, pero que no sabía la causa. Pero otro de sus ayudantes fue más preciso. Él dijo haber visto el cadáver con sus propios ojos y que probablemente había ingerido cianuro quitándose la vida. Pero las versiones sobre la muerte de este terrible nazi seguían apareciendo y eran tan variadas como intrigantes. Uno de estos relatos alternativos dice que Kamla llegó a Praga el 4 de mayo, el mismo día que ordenó el traslado de una de sus últimas fábricas. Allí, 5 días después, él junto a otros 21 hombres de las SS defendieron el búnker donde se encontraban de un ataque de aproximadamente 500 partisanos checos. Viendo que no había escapatoria, Kamla ordenó a uno de sus ayudantes que le disparara para evitar caer en manos de sus enemigos. Al igual que la versión previa, esta también cuenta con más de un testigo, lo que oscurece el destino final de este hombre. Una última historia dice que fue herido en el ataque de un disparo en la rodilla y trasladado a un hospital. Allí fue descubierto por miembros de la resistencia y ejecutado en su cama. However, records show that a senior army sergeant named Friederike Baum, who was of a similar grade and had a similar injury, was admitted to a military hospital in Komintern, Austria on May 23rd, after being shot in the knee in Prague on May 4th. Baum succumbed to an infection 6 days later. Some historians have speculated that Kammler changed into an army uniform and adopted Baum's identity, claiming that he had then attempted to escape the after-war chaos, but eventually succumbed to blood poisoning and was put to rest in a mass grave. La versión oficial favorece la primera historia y lo declaró muerto el 9 de mayo de 1945 por cianuro y no en una valerosa defensa final. Según otra testigo, el 7 de mayo el ingeniero se había despedido de ella y le dijo que los estadounidenses estaban persiguiéndolo. Cuando le preguntó qué pensaba hacer, dijo que los aliados habían intentado negociar con él, pero se había negado y declaró que no lo atraparían con vida. Aún así, las fuerzas norteamericanas buscaron intensamente al nazi desaparecido. Incluso llegaron a sospechar que estaba escondido en Múnich, debido a algunas pruebas surgidas mientras investigaban sus cuarteles personales. En la lista de prófugos alemanes, Kamla era el número 13 en orden de importancia.
La historia se nubla aún más por lo que declaró un mismísimo miembro de la operación de contrainteligencia encargado de dar con su paradero. Según él, Kamla había sido capturado por los estadounidenses en mayo de 1945, pero luego de conseguir escapar se trasladó a Alemania Oriental y se puso a disposición de los soviéticos. De todas formas, no hay que olvidar que las tensiones entre la potencia occidental y los rusos estaban aumentando rápidamente. Es probable que esta versión haya sido solo un intento de desacreditar a los comunistas. Muchos historiadores, sin embargo, creen que su supuesta muerte en Praga, ya sea por su o asesinato, fue completamente manufacturada. Pero no por los nazis, sino por los mismos norteamericanos. Se sabe que los ganadores de la guerra se hicieron con muchos de los científicos alemanes con el fin de prepararse para el conflicto próximo a venir entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La mayoría aceptaba, ya que la alternativa era un juicio y una probable condena a muerte. Los científicos e ingenieros que se priorizaron eran aquellos que trabajaron en explosivos y cohetería. Uno de estos, por ejemplo, fue Wernher von Braun, ocasional colega de Kamla y uno de los responsables de la llegada del ser humano a la Luna. Por estas razones, varios se atreven a señalar que es probable que Kamla haya sido puesto a trabajar en la oficina aeroespacial del tío Sam, diseñando cohetes capaces de darles la victoria contra Stalin. Esto se había mantenido en secreto, ya que no sería bien visto por el resto del mundo que un nazi de reputación tan oscura como Hans Kamla trabajara con los estadounidenses. Sin embargo, en 2014, John Richardson, el hijo de un oficial de inteligencia, quien supuestamente había sido el encargado de apoderarse de Kamla, arrojó algo de luz sobre el misterio. I asked my father if he interviewed Hans Kammler. He said yes. This man, Hans Kammler, Dr. Ing, brought treasure from Austria and the German Third Reich to North America and to the United States that served the development of armaments and implements of war, death and destruction for the entire Cold War, and is the platform for future armament. In the standard way intelligence and counterintelligence works is you change a person. You can change a good German and hide him from Russian intelligence. That was my father's job. La última teoría que vamos a indicar está ligada a la recién mencionada. Fue dicha por un exagente especial de la Oficina de Servicios Estratégicos, la precursora de la CIA. Estaba de acuerdo en que el nazi cayó en manos aliadas, pero en lugar de ofrecerle trabajo fue encarcelado y sometido a golpizas y torturas constantes. La prisión donde lo internaron era una de máxima seguridad, en donde ni siquiera entraba la luz del sol. En 1947, 2 años más tarde de su supuesta captura, sin ninguna esperanza de salir en libertad, Kamla se colgó quitándose la vida. Hay evidencias bastante concretas de que fue retenido por los estadounidenses en mayo de 1945, pero de su destino final se sabe poco y nada. Como sucedió con varios nazis de alto rango, es probable que nunca se sepa a ciencia cierta qué ocurrió con Hans Kamla. Puede que, al igual que Martin Bormann, el secretario personal del Führer, se haya sin dejar rastros corpóreos, sembrando de dudas cualquier versión ofrecida. O como pasó con Josef Mengele, el sádico doctor de Auschwitz, haya conseguido escapar transitando sus últimos días con una identidad secreta en paz y tranquilidad. Pese a todas las evidencias que existen y parecen indicar su fallecimiento, cualquiera que supo la verdad de lo ocurrido ya está muerto. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte: ¿y tú, qué piensas que ocurrió con Hans Kamla? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.